Al igual que en Argentina, prendés la radio, en Francia, por ejemplo, que es mi país de origen, y escuchás móviles desde estaciones de servicio con usuarios que se quejan porque los precios suben y nunca bajan. Entrás a redes, por ejemplo, y ves a estadounidenses grabándose en el surtidor en modo selfie, recordándole con muy poco cariño, lo tengo que decir, a Donald Trump sus promesas de campaña. Bueno, historias mínimas en distintos lugares del mundo que hablan de un modelo energético global en tensión, algunos dicen incluso en jaque. Bueno, vamos a ver, que no impacta solo en el bolsillo de cada uno, como lo acabo de decir, sino que condiciona costos, producción, incluso el poder político. Esto no es nuevo, la cuestión del modelo energético, por supuesto, hace años que se viene hablando, pero últimamente, y ustedes bien lo sabrán, la guerra contra Irán, que lanzaron Estados Unidos e Israel, el cierre de facto del estrecho de Hormuz, vuelven a poner, entre otros factores, pero vuelven a poner la seguridad energética en el centro del debate. Y en la Argentina además se suma otro debate de orden energético, que es la reforma de la ley de glaciares, que busca abrir más grande la puerta a la minería. Bueno, para hablar de todo esto tenemos el placer de estar en comunicación con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director también de la consultora Passepartout. Juan, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, muchas gracias por llamar, Orián. Un gusto estar con Leandro. Hola, Juanjo. Somos viejos amigos y colegas. Y bueno, a disposición y un saludo a toda la audiencia. Me gustaría empezar con, si estás de acuerdo, una foto de la Argentina, podríamos decir, energética o petrolera de hoy. El país empieza a tener superávit energético, a exportar más concretamente. También se está hablando bastante del salto de escala que podría darse con Vaca Muerta Oil Sur. ¿Cómo describís este momento de esta Argentina energética? ¿Estamos frente a un cambio estructural? Sí, la Argentina energética se llama Vaca Muerta, ¿sí? Esa es la razón por la cual podemos decir que nuestro país se convierte en una potencia mediana, pero exportadora al fin, ¿sí? Con un perfil de exportación netos, con desarrollos en marcha para, como os decís, llevar a ese salto discreto de escala hacia fines del año que viene, tanto en materia de crudo, que se están haciendo oleoductos, como en materia de gas natural licuado, que Argentina empezaría a exportar a fines de 2027. Eso implica que hoy no solo nuestra demanda interna esté y no tengamos que importar ingentes cantidades de energía en este contexto complejo, sino que Argentina se posiciona como un país proveedor, alejado de los focos conflictivos a nivel geopolítico en el mundo y con una producción incremental que va a seguir creciendo, que todos los meses bate récords, que le da a esa canasta comercial energética a un superávit que el año pasado llegó a los 7.800 millones de dólares, hace solo 3 años era deficitaria en 4.500 millones de dólares, o sea, pudo revertir el signo, y de acá a 2030-31 todos los planes indican que eso va a ir creciendo de la mano de un oleoducto que va a llegar a poner 500 barriles por día adicionales, 500.000 barriles por día adicionales, y del gas licuado, que es la gran expectativa que tiene Argentina de poder exportar hacia fines de la década unos 25-30 millones de toneladas por año, de unas 400 que se comercializan, pero Argentina empezará a aparecer ahí en los radares globales como un productor. Entonces cierro, Vaca Muerta nos permite hoy aspirar a que los hidrocarburos sean otra palanca de, como lo es el sector agroindustrial, de provisión de divisas, pero antes de generación de actividad, de recaudación,
no tanto de empleo, esto lo podemos profundizar después, pero sí como un sector económico dinámico, de la mano de regulación, de la mano del RIGI, que también podemos profundizar, pero que hoy se posiciona como parte de las soluciones, ¿no?, a nuestra macroeconomía, que sabemos que siempre ha sido endeble, y todos los horizontes son que eso va a continuar, y en una coyuntura donde el barril sale más de $100, bueno, eso, por más que sea coyuntural, sea transitorio, bueno, le da a nuestro país otro panorama en cuanto a ingreso, ¿no?, para los productores, para los estados que recaudan, en general. Voy a retomar la palabra de palanca, porque entiendo que Vaca Muerta puede ser una palanca de desarrollo, ahí ya pensando, digamos, en un panorama más amplio, o un enclave exportador. Hoy, ¿hacia dónde ves que la Argentina está yendo? Pensando, por ejemplo, en que para hacer una palanca de desarrollo, me imagino, se necesita muchas inversiones, se necesita muchas infraestructuras, se necesita un plan de desarrollo productivo que no lo tenga como un foco aparte, sino que lo tenga como integrado en la matriz productiva general del país. ¿Qué ves ahí? Ciertamente esa es una gran incógnita, porque, como bien decís, no hay una planificación estatal detrás. Entonces, lo que vemos son desarrollos privados donde ese perfil exportador implica que Argentina vende los recursos primarios, ¿no? Entonces, bueno, tanto en crudo como en gas natural, al estar el mercado interno abastecido y eso ser una demanda estática en el mediano plazo, bueno, no hay grandes proyectos para que si bien el costo energético puede llegar a bajar, eso es una buena noticia, y para la industria y obviamente para los consumos domiciliarios, pero no se está pensando, no hay grandes proyectos para que, por ejemplo, el gas natural repercuta en un agregado de valor. No quiere decir que no haya proyectos, los hay, pero no está el Estado detrás. O sea, son jugadores privados que ven, acá tengo un negocio, por ejemplo, para el gas natural metano que usamos para exportar, bueno, separar los líquidos, ¿no?, que eso tiene otro valor, el butano, el etano para petroquímica, para fertilizantes. Bueno, ahí hay alguna iniciativa, pero por ejemplo YPF se retiró de ese negocio, ¿sí? Acaba de vender su participación en Profértil, con lo cual es una incógnita cómo eso va a continuar. Hay otro privado que ha comprado del sector del agro, pero no vemos una hoja de ruta clara. Si la pregunta iba por ese lado, ¿pero por qué no la vemos? Bueno, porque hace 2 años el gobierno promovió una ley que se aprobó en el Congreso que dice: yo, Estado, me voy a limitar a ordenar la macroeconomía y dar las condiciones para que el sector privado tenga la iniciativa y encuentre los nichos de valor para desarrollar su negocio. Voy a fijar precios internos con paridad de exportación de los niveles internacionales, y voy a permitir la libre exportación de productos energéticos, ¿no? No voy a hacer obra pública, entonces no voy a hacer líneas de alta tensión, no voy a hacer rutas, no voy a hacer gasoductos. Bueno, y lo que estamos viendo ahí es una evolución dispar, digamos, no es homogénea. Bueno, los proyectos que son de exportación caminan porque se está haciendo un gran oleoducto que consiguió financiamiento privado. Se está haciendo un gasoducto, una potenciación de un gasoducto por parte de una iniciativa privada también, pero no mucho más. Y en el sector eléctrico es donde vemos que esto cuesta. El gobierno está, en materia energética, declaró la emergencia al principio de la gestión y la fue prorrogando y va a continuar por todo su mandato, porque ahora la prorrogó por 2 años más. En ese marco está queriendo volver a esquemas que conocíamos en los años 90. Entonces digamos, el paraguas normativo avala que el Estado no intervenga en materia económica. Si eso, en materia energética económica, si eso
se traduce en una palanca para el desarrollo, como nosotros la conocemos, es una incógnita, no lo sabemos si va a ocurrir, porque podría ser simplemente, lo vemos también en minería, que esa idea del enclave, ¿no?, extractivista se consolide, o podría ser que no, que sea efectivamente un multiplicador de valor en las cadenas productivas, pero no estamos viendo hoy que haya iniciativas concretas en ese sentido. Ahí, Juan, para profundizar y un poco hacer un doble clic sobre esto que vos nos traes, hago como un listado de las aplicaciones que puede tener, por ejemplo, el gas, ¿no? Vos recién decías fertilizantes, yo le sumo el complejo petroquímico en Bahía Blanca u otros para potenciar la industria del plástico. Con el gas también se hace vidrio. Y ahí mi pregunta hacia vos es, y retomando un poco lo anterior, nosotros... Exportar es súper importante, necesitamos exportar, eso balancea las cuentas, eso hace ingreso de dólares que permite una mejor acumulación de reservas y tener una macroeconomía más sana. Ahora bien, sin este plan que nosotros decimos detrás o sin incentivos hacia un plan detrás, ¿qué pasa una vez que, qué pasaría con una planta de GNL una vez que no tengamos más ese gas? ¿O qué pasaría con las aplicaciones posibles de tanto de gas como de petróleo una vez que empiece a haber decline de esos yacimientos? Y ahí agrego como una segunda vertiente de pregunta, que es, uno cuando estudia la experiencia internacional y ve países petroleros, como en el caso de Noruega, la inversión siempre en energías alternativas para el día en que se acabe la producción de hidrocarburos, siempre estuvo en el top de prioridades. La falta tal vez de eso o de retomar algo como incluso en el 2017 se empezaba a generar alrededor de la energía renovable, ¿no es un potencial riesgo independientemente de los múltiples beneficios que tiene el impacto de Vaca Muerta o reandar de Vaca Muerta? Mira, como digo, hay señales que son ambivalentes. No hay algo unilineal que uno pueda decir, uy, vamos muy bien o vamos muy mal, ¿no? Tenemos señales mixtas. Vamos a centrarnos en Vaca Muerta y en el RIGI, ¿no? Yo hago hincapié en la ley de bases porque digo, bueno, ya lleva 1 año y medio y es la norma que hoy está regulando, nos olvidamos ya, pero digamos, es el gran paraguas normativo que tenemos y por el cual el modelo de acumulación actual de Argentina se rige. ¿Qué tenemos en la ley de bases y en el RIGI, en el régimen de fomento a las grandes inversiones? Bueno, por un lado, que era para inversiones en infraestructura. Esa era la idea inicial. Entonces, Vaca Muerta había quedado afuera porque, bueno, ya tenía cierta dinámica, ya había inversiones, había jugadores nacionales e internacionales, había proyectos de exportación. Bueno, eso estaba. Y después el contenido local, ¿no?, de los proveedores nacionales, de la industria, etcétera, se logró incorporar al final. Recuerden que tardamos en aprobar la ley de base, fue y vino en el Congreso, pero es solo un 20% de la inversión por proyecto y un 20% que podría estar en parte dentro de lo que es una obra civil. O sea, lo que es provisión de bienes y servicios de calidad, con valor agregado, ¿no?, con ciencia y técnica, innovación, eso podría quedar muy reducido en estos proyectos, a la vez que se puede importar bienes de capital, incluso usados. Entonces, el paraguas del RIGI aceleró inversiones que muchas ya estaban en carpeta, pero, digamos, el entramado productivo quedó un poco marginado, ¿no? Entonces, eso es algo agridulce. Por otro lado, la novedad de los últimos días es que se amplió el RIGI para el upstream. Entonces vemos un sector de los más dinámicos de la economía donde, pasan a tener esta estabilidad fiscal, tributaria, aduanera, cambiaria por 30 años. Pero, ¿cuál era la gran demanda? Porque incluso YPF estaba detrás de esto. Bueno, yo puedo meter un proyecto de gas natural, pero estos líquidos que hoy decíamos que vienen con el gas natural, bueno, no sé si están incluidos en los beneficios, porque el gas sí lo voy a exportar como GNL, pero el resto no. Entonces uno puede decir, bueno, fue, digamos,
hacerse cargo de una realidad para que otros proyectos puedan incorporarse. Recordemos que toda la región es deficitaria en materia de GLP, de gas licuado, entonces ahí Argentina podría ganar mercados regionales. Ahora, pensemos el otro gran proyecto, que es el de gas licuado, que lo traía YPF de hace años, tuvimos media sanción en el Congreso con el gobierno anterior, una ley que podríamos llamarla hoy como un mini RIGI, no tan generosa como la actual, pero bueno, había un entendimiento que había que facilitar esas inversiones. Ahora, el proyecto era hacer una planta en tierra, con todo lo que eso implica, ¿no? De traccionar a una industria proveedora de bienes y servicios. Y eran 40.000 millones de dólares de inversión, ¿verdad? El monto final de una inversión así. Sí, era modular, entonces, modular, bueno, claro. no es fácil calcularlo, pero era una gran inversión, y más allá de si se hace ya en Bahía Blanca o en Río Negro, bueno, después se decidió que eso no iba a pasar, se contratan a buques licuefactores que vienen de China, de otros lados, y ahí perdimos una oportunidad. Es cierto, hay que conseguir financiamiento, que alguien apueste a montar una planta que te va a quedar ahí en tierra. Otros países lo tienen, Perú lo tiene, en Estados Unidos hay un montón, pero bueno, es cierto que te queda hundida ahí la inversión. Pero lo tomo como señal, ¿no? Digamos, hay nichos muy dinámicos de la economía donde podríamos tener una visión estratégica para decir, bueno, no solo facilitemos que el hidrocarburo salga, sino que esto pueda traccionar a otros sectores, a la metalmecánica, ¿no? De otras provincias, o sea, que no sea el enclave neuquino. El otro día lo escuchaba al exgobernador de Neuquén diciendo, bueno, se mudan 20 familias por día a Neuquén, ¿no? Los campos maduros, YPF se fue y bueno, y están ahí, le bajaron retenciones, ahora subió el petróleo, por ahí ayuda un poco a que se reactive la inversión. Pero hoy es Vaca Muerta, es una provincia, ¿no? Está como muy focalizado ahí, con lo que eso genera de riesgo y de desafíos además, porque como decías, Oriana, hay que hacer rutas, hay que hacer infraestructura eléctrica, hay que poner escuelas, hospitales, todo para las familias que van a trabajar ahí. Entonces está como muy concentrado y un estado, además, mencionabas la ley de glaciares, podemos profundizar, pero yo lo tomo como otra manifestación de una dinámica que me hace acordar mucho a los años 90, que es el Estado Nacional no solo no hace obra pública, sino que otras funciones que tenía se las traslada a las provincias. En el caso de ley de glaciares era, bueno, conformar un inventario de glaciares y decir acá sí, acá no. Bueno, eso que estaba centralizado con un criterio homogéneo para todo el país, esta ley que se acaba de aprobar, más allá de toda la discusión ambiental de fondo, pero estrictamente la ley lo que dice es, esto que iba a hacer yo, ahora lo va a hacer cada provincia por separado con su propio criterio. Ahí me parece que hay otra dinámica a la que hay que prestarle mucha atención. Juan, justamente voy a aprovechar ese comentario para hacerte una pregunta al respecto. Yo te escuché o te leí, mejor dicho, hacer la comparación con la ley corta de hidrocarburos de 2006. ¿Qué consecuencia, pregunto desde el desconocimiento en la realidad, qué consecuencias tuvo ese proceso y por qué sería un antecedente relevante o incluso preocupante para la minería y la ley de glaciares, la reforma de la ley de glaciares? ¿Qué nos podés decir al respecto? Permitime dar un paso para atrás. Sí. En el año 94 se reforma la Constitución y se establece una disposición que le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esto se hace en una reforma, en una convención constituyente, donde las provincias quisieron que ese reconocimiento abarcara también a la legislación en materia de recursos naturales, y eso no quedó en la reforma, o sea, no lo consiguieron. Lo que consiguieron fue el dominio originario, que nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero bueno, soy dueño de los recursos. Eso es lo que quedó en el imaginario social. Pero en la práctica, de 1994, que fue la reforma constitucional, hubo que esperar hasta 2006/2007 para que una ley del Congreso dijera, che,
hagamos esto efectivo, y la Secretaría de Energía le pasó a cada provincia todos los legajos de las concesiones y los permisos de explotación. Y ahí las provincias efectivamente empezaron a hacer la contraparte, a decir, bueno, como tengo el dominio originario, yo voy a dar las concesiones, las prórrogas, voy a no a cobrar regalías, porque eso ya lo hacían, pero sino estar encima del negocio y ser la contraparte de los concesionarios. Eso que y está muy bien. Ahora, lo que pasó es que de la mano de ese dominio originario empezaron a dictar leyes de hidrocarburos, leyes de ambiente, regular las regalías, regular sanciones, registros, etcétera. Es decir, lograron aquello que no habían conseguido en la reforma constitucional. Después, en la práctica, eso se fue acomodando de alguna manera, porque todo el sector se dio cuenta que se necesitaba cierta homogeneidad, cierta intervención del Estado Nacional para establecer pautas comunes. Ahora, cuando uno va a la minería, la reforma constitucional era para recursos naturales, entraba todo. Pero en minería no hubo nunca una ley corta. Había minas que las tenía la CONEA, si eran materia nuclear, había otras minas que tenía la Secretaría de Minería, etc. Y otras que ya se habían dado en los años 90 con toda la reforma, ¿sí? En el sector minero, entonces se habían otorgado concesiones. Yo lo que interpreto es que esta ley, que si bien tiene un contenido ambiental y de protección de glaciares y el ambiente periglaciar, en el fondo lo que está haciendo es lo mismo que había sucedido hace 20 años para hidrocarburos, que es decir a las provincias, tomen, esto de ustedes manéjenlo, y yo soy el Estado Nacional y ya no me voy a ocupar de estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es el vaso medio lleno? Que esta seguridad jurídica, porque ahora cada provincia va a decir acá se puede invertir, acá no, va a traccionar nuevas inversiones, grandes proyectos en materia de litio, en materia sobre todo de cobre. Bueno, eso es lo que se está esperando que funcione. El vaso medio vacío puede ser un riesgo ambiental, que nadie lo sabe cómo va a operar en la práctica, pero bueno, está ahí la alarma. Pero por otro lado es, bueno, que las provincias, cada una se convierta en un sultanato con sus propias reglas, pero además que compitan entre ellas por atraer la inversión, relajando las condiciones, no solo fiscales, o sea, te bajo regalías, te bajo otros beneficios, y también ambientales, ¿no? Porque además está en juego la capacidad real de cada provincia de controlar, de establecer estándares, de verificar en la práctica que todo eso se cumpla. A nivel federal las provincias dicen, no, nosotros lo podemos hacer, pero a nivel nacional lo que vemos es eso, ¿no? Un detraimiento, una detracción del Estado federal en cumplir facultades que las tuvo siempre y que son importantes para, yo lo que digo siempre es, en el preámbulo de la Constitución hablamos de unión nacional. La unión nacional es lo que está por encima de las provincias, por voluntad de las propias provincias. Bueno, yo creo que esa unión nacional se está agujereando, ¿no? Por muchas de estas manifestaciones que vemos, donde la nación se desentiende de un montón de cuestiones relevantes para el desarrollo, para esa valorización del entramado productivo y en algunos casos también para control. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con País Productivo. Al contrario, abrazo, queda a Juanjo. disposición y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Un saludo grande. Ley de glaciares que tenemos pendiente, darle un espacio más profundo para hablar justamente de las condiciones ambientales que no son un asterisco, digamos, a esta reforma, que están en el corazón de esta reforma con todos los riesgos que esto acarrea. Pero recién escuchábamos a Juan José desde su lugar de expertise, hablar de lo que significa, ¿no? En términos de esto es un federalismo más dinámico o simplemente estamos trasladando competencias
del ámbito nacional al fuero provincial, con todas las consecuencias que esto puede llegar a tener. Pero acá tomamos el compromiso en este programa de volver a traer la ley de glaciares para poder hablar. Seguramente haya una impugnación judicial, digamos, esto ha sido ya aprobado, pero ya hay una organización para poder judicializar esa reforma de la ley de glaciares, así que no es un tema que salga de la agenda, aunque tenemos muchos temas en la agenda. Así que acá tomamos ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Y sigue País Productivo.